Para todos aquellos que discuten o cuestionan, y bien que hacen, las reivindicaciones nacionalistas de qué es España, qué no es España, ponen en duda la historia que podría haber llevado a un País Vasco independiente, una Navarra independiente en realidad tendríamos que decir, o a que los condados catalanes se hubieran independizado primero del reino al que pertenecían, que era Aragón, y después finalmente conseguir la independencia de lo que hoy es España. Para todos los que piensan que esos son inventos de los nacionalistas, y un poquito que lo son, vamos a darle un poquito la vuelta a la tortilla y, aunque no soy muy de efemérides, vamos a hablar cómo o de cómo España existe casi por casualidad. Y un 18 de febrero, día como hoy, tiene mucho que ver en esto. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, Egunon. Claro que sí, hoy es el martes 18 de febrero de 2025 y este es el capítulo 1401 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un poquito de historia interesante. Por una parte, porque como buen republicano que soy, siempre aprovecho cualquier ocasión para recordar que no tenemos reyes españoles, que soy yo más español que el rey, o no, porque mi padre siempre dice que a él le salía la barba de joven un poco pelirroja, solo la barba, porque era descendiente de piratas berberiscos, que se decía en aquella época. De rifeños, que al fin y al cabo no sé qué pueden estar los rifeños de distancia del pueblo de mi padre, pues 100 kilómetros, no mucho más, la verdad, no creo que mucho más, igual un poquito más. En esa zona de Málaga el estrecho no está tan cerca y cruzar al otro lado, a lo que sería el Rif o el norte de África, pues a lo mejor son unas cuantas millas marinas más que 100 kilómetros. Mirad, tal día como hoy, en 1701, llega a Madrid ni más ni menos que Felipe de Anjou. Felipe de Anjou, luego vino toda la guerra de sucesión y una serie de cosas en donde sí que se cortó mucho el bacalao de lo que sería la corona de Castilla, el reino de Navarra, la corona de Aragón. Fue un conflicto en realidad casi, podríamos decir que premonitorio de lo que después ocurriría 250 años después, más o menos de 250 años en realidad, en torno a 236 años después, o 235, la Guerra Civil Española. España estaba a punto de ser repartida. Iba a morir Carlos II el 1 de noviembre de 1700 en Madrid, y aunque todavía no se sabía, porque Carlos II quiso dejar como el otro las cosas atadas y bien atadas. Pero había un tratado de partición de España, un tratado que igual no conoces, pero que fue muy, muy interesante. Un tratado que decía que España se iba a partir. Fue firmado en La Haya en 1698, un par de años antes, y adjudicaba a José Fernando de Baviera, que por ese nombre debía de ser alemán, pero vete tú a saber, todos los reinos peninsulares salvo Guipúzcoa. Quiero decir, ¿por qué Guipúzcoa? ¿Que era aficionado de la Real o qué le pasaba a este hombre? Se asignaba también Cerdeña, se asignaban los Países Bajos españoles y todos los territorios americanos, lo que en aquella época se conocía como las Indias. Por su parte, curiosamente, Francia se quedaría con Guipúzcoa, un territorio muy afín. Hay que decir que los guipuzcoanos
sobre todo los donostiarras, tienen un estilo y a veces una cierta altanería, que no me estoy metiendo con vosotros, que os quiero mucho, que recuerda a veces a los franceses. Bueno, pues Francia se quedaría Guipúzcoa, Francia se quedaría también Nápoles y Sicilia, y Austria se quedaría con todo el condado de lo que hoy es Milán, lo que se llamaba el milanesado. La muerte justamente de José Fernando de Baviera, que hubiera sido quien se hubiera quedado con toda esa parte enorme de la España peninsular, en 1699, justamente un año antes, frustró esa partición, por Dios, esa partición de España, con lo cual, pues, hubo que negociar un nuevo tratado de partición. Esto es como, perdón, esto es como lo que están negociando ahora, bueno, negociar o lo que sea que estén haciendo los dos ultras de un lado y del otro. ¿Quién le iba a decir a los estadounidenses de los años 50 que uno de los principales aliados hoy de su presidente sería el que en su momento fuera un enemigo absolutamente cerval de los Estados Unidos y de lo que los Estados Unidos significan, como era el jefe del KGB, el señor Vladimir Putin? Bueno, pues aquí, igual que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, con la invasión ilegal de Ucrania, el tratado de partición de España se hizo a espaldas de España, este segundo tratado. También se negoció quién debería ser su rey, con lo que se firmó, como digo, ese segundo tratado en 1700. Y reconocía como heredero al archiduque Carlos, bisnieto a su vez de Felipe III de España, y le asignaba todos los reinos peninsulares, los Países Bajos españoles y las Indias. En cambio, Nápoles, Sicilia y Toscana iban a ser para el rey de Francia, mientras que el emperador Leopoldo, duque de Lorena, recibiría en este caso ese milanesado, a cambio de ceder a su vez Lorena y alguna otra región, Francia. Pero si tanto Francia como Holanda e Inglaterra estaban ya satisfechas con el acuerdo, el emperador no lo estaba, dice la Wikipedia, y reclamaba la totalidad de la herencia española. Hombre, claro. Pensaba que el propio Carlos II nombraría heredero universal al archiduque. Sin embargo, Carlos II nombró heredero a su sobrino nieto Felipe. Felipe de Anjou, nombre casticísimo, ¿sabes? Casticísimo del centro de Francia. ¿Por qué lo hizo? Pues tuvo la esperanza de que Luis XIV iba a evitar la división del Imperio Español al ser su propio nieto, Felipe de Anjou, rey de España. El 1 de noviembre de 1700 murió Carlos II y Felipe de Borbón, duque de Anjou, Felipe de Borbón. ¿Os suena, no? Aceptaba la corona el 16 de noviembre, pero no fue hasta un día como hoy del año siguiente, el 18 de febrero, que realizó su entrada triunfal en Madrid. Felipe V dejó Versalles el 4 de diciembre y entró en España por Irún el 22 de enero de 1701. El viajecito hasta Madrid le duró algo así como un mes. Pero después de unos meses de reinado, los errores políticos se le acumularon. Por una parte, el 1 de febrero de 1701, el Parlamento de París conservó las cartas de derecho de Felipe V, preservando su derecho al trono de Francia. Bueno, ya veríamos. En febrero de 1701, Luis XIV, a petición del Consejo de Regencia español, envió tropas francesas junto a las guarniciones españolas de los Países Bajos, en la frontera con las Provincias Unidas, instaladas de acuerdo a un tratado bilateral firmado con España. Es decir, se querían repartir lo que hoy podríamos llamar Holanda o Países Bajos o Nederland. Tras el fallecimiento en el exilio de Jacobo II de Inglaterra, en septiembre de 1701, Luis XIV reconoció como rey de Inglaterra y Escocia a su hijo Jacobo Estuardo, el viejo pretendiente,
con gran indignación del rey Guillermo III de Inglaterra. Miraos qué tinglaos tenían, ¿eh? Y finalmente los franceses se establecieron en los altos cargos en Madrid y decidieron la nueva forma de orientar la política española. Felipe de Anjou no lo tuvo fácil, tampoco él lo puso demasiado fácil. La guerra de sucesión era un conflicto internacional, nace en 1701 y acaba en 1714. Era también una guerra civil. Y la corona de Castilla y la de Navarra se mantenían fieles al candidato borbónico, a Felipe de Anjou, pero la mayor parte de la corona de Aragón, especialmente por el temor de la burguesía y de la nobleza española, a perder sus dineros, privilegios, todo lo que habían ido adquiriendo durante el reinado de los austríacos, de los Habsburgo, prestaron su total apoyo al candidato austríaco, el archiduque Carlos de Habsburgo. Seguíamos jugando con la idea de que a lo mejor España ya tal. El caso es que el conflicto entre los seguidores de Felipe de Borbón, duque de Anjou, y el archiduque Carlos de Habsburgo llevó a que se produjeran varios combates armados que fueron favorables a las tropas felipistas, que tras la victoria de la batalla de Almansa en 1707 finalmente se quedaron con Aragón y Valencia. Las cosas se le ponían muy difíciles al archiduque Carlos, que sin embargo en 1711, unos añitos más tarde, fue el elegido como emperador del Sacro Imperio. Un poco el heredero de Roma, el heredero de aquello, ¿no? Estos sucesos entre reyes, nobleza, europeos y todo el miedo que había en aquel momento, una cierta, pues una falta de estabilidad dentro de lo que era la política y las casas reales europeas. El caso es que se firmó el Tratado de Utrecht, mediante el cual se debía poner fin al problema de la sucesión a la corona española. El 11 de abril de 1713 se firmó, como su propio nombre indica, en Utrecht, en los Países Bajos. Fue el primer tratado entre el Reino de Francia, el Reino de Gran Bretaña, el Reino de Prusia, el Reino de Portugal, el Ducado de Saboya y las Provincias Unidas. Y en este tratado, los representantes de Luis XIV, a cambio del reconocimiento de Felipe V como rey de España, Felipe de Anjou, su nieto, tuvieron que ceder a Gran Bretaña extensos territorios en la futura Canadá, Saint Kitts, Nueva Escocia, Terranova y territorios de la bahía de Hudson. Es muy curioso porque posteriormente a la firma del tratado continuaron las hostilidades en el territorio español hasta julio de 1715, cuando se firmó un segundo tratado mediante el cual España perdía sus posesiones en Europa, Países Bajos, a cambio de conservar el control de los territorios metropolitanos, a excepción de dos lugares muy concretos que eran, a ver si lo sabes, Gibraltar y Mallorca. Sí, no, perdón, Menorca. Mallorca no, Menorca. Gran Bretaña manejaba Gibraltar y manejaba Menorca. Hoy sabemos, y también algunos territorios en América y en Asia. Con este último acuerdo, por el cual cedíamos Gibraltar, Menorca la recuperamos, pero de aquella manera, más bien a cambio de que Mallorca pasara a ser inglesa y alemana. Esto último lo digo con ironía. Con este último acuerdo, Felipe fue finalmente reconocido como legítimo rey de España por todos los países, aunque el archiduque Carlos, siendo ya emperador, no lo aceptó, por lo que seguiría reclamando durante mucho tiempo el trono español. Se considera a Felipe V un reformista dentro del entramado borbónico, un rey francés que es, pues, ni más ni menos que la estirpe que hoy nos gobierna, una monarquía extranjera, ya que al parecer los españoles entre nosotros seríamos, dicen, los contrarios a la República, incapaces de mantenernos unidos y sin otra guerra civil, si no fuera por la existencia de la monarquía borbónica. Una monarquía que, como veis, no siempre y en todo momento ha evitado las guerras civiles. Esto es así y es historia. Así fue y así nos lo ha contado la historia. ¿Qué diría el otro? Bueno, pues nada.
que Felipe de Anjou llegó a Madrid, fue aclamado entre vítores como lo que luego fue el rey de España. Bueno, lo que ya era, porque cuando vino ya era, que también así, te digo yo, se las ponían a Felipe V. No sé qué rey se dice, pero a Felipe V en este caso. Quiero decir que el hombre vino porque el trono ya lo tenía medio asegurado, aunque luego ya vemos que hubo prácticamente 3 lustros más de guerra, conocida como la Guerra de Sucesión, donde nos quedamos sin territorios de ultramar, algunos territorios de ultramar, donde se perdió, parece que definitivamente y para siempre, Gibraltar, no así Menorca, y en donde finalmente pues España puede decirse que se configura como la España moderna. Entre comillas lo de la España moderna, quiero decir la España que hoy conocemos. Pero un cuarto de hora antes podía haber sido desagregada. Lo más inquietante es el hecho de que los franceses se quisieran quedar el territorio de Guipúzcoa, que no sé si en aquel momento estaba ya delimitado por una provincia tan pequeñita, y ahora ya para que no se metan conmigo y no me devuelvan el boomerang los guipuzcoanos, una provincia tan preciosa. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. 324 años de todo esto. Y sigue la monarquía borbónica. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Tampoco es tanto tiempo, ¿eh? Igual en un momento dado ya no están.